trabajado incansablemente en enseñar en más de 180, 190 iglesias. Algunas repetimos cada cierto tiempo que nos invitan. Por ejemplo, yo voy a una iglesia cada 2 años a la Florida, en el área de Gainesville, que en los últimos 15 años yo he repetido muchas de estas cosas y hemos enseñado otras a las iglesias de lo que ellos llaman la sección 10 de las Asambleas de Dios, que cubre Bellevue, que cubre Jacksonville, que cubre una serie de otras iglesias, Lake City, y hemos compartido la palabra del Señor por allá, enseñándole a líderes. Y también hemos dado estos seminarios en algunos lugares del centro de Sudamérica y en República Dominicana también. Y en México he estado varias veces. Lo que queremos enseñar es el principio de relaciones de pacto, porque relaciones de pacto es un estilo de vida eclesial. Esto es un propósito que nosotros lo estamos enseñando porque es un comportamiento. Miren, ustedes van a leer eventualmente estos bosqueos, pero la realidad ha cambiado de los años, desde que comenzó el evangelio en Puerto Rico, Pentecostés, que vinieron aquí antes de Pentecostés ya se estaban estableciendo iglesias tradicionales. Y para los que no saben un poquito de esa historia, las iglesias que vinieron antes de que invadieran los americanos, ya se habían establecido iglesias evangélicas en Puerto Rico. Y llegó un momento de que hicieron un acuerdo, todos los esfuerzos, especialmente después que invadieron los americanos a Puerto Rico, para dividirse la isla en áreas, para lograr evangelizar a Puerto Rico de la mejor forma posible. Y le estoy dando un poquito de historia. Y ustedes van a ver que los adventistas se quedaron por el área este, la iglesia evangélica se quedó también, Evangélica Unida se quedó por el área este, los presbiterianos se fueron para el oeste, los metodistas se fueron al sur. Pero llegó un momento donde empezaron a crecer las iglesias, luteranos, presbiterianos, bautistas del sur, bautistas regulares, que le llamaban bautistas del norte antes. Se dividieron la isla para hacer un esfuerzo misionero mayor. Y la iglesia católica lograba mantener en el área central del pueblo, y ahí establecían una iglesia, pero ustedes van a ver que, por ejemplo, en muchos de los pueblos también hay en la misma plaza una iglesia o bautista o metodista. La cosa es que empezaron a trabajar. Cuando empezó el avivamiento de las iglesias pentecostales a principios del siglo pasado, y empezaron a crecer, que aquí llegó el pastor Lugo a Puerto Rico, enviado por las Asambleas de Dios para levantar una iglesia. Él quería levantar una iglesia en el área metropolitana, pero terminó levantando la primera iglesia pentecostal en la calle Mayor Cantera en Ponce. En esa iglesia yo me casé. Ahí perseveraba mi esposo. Y los pentecostales no siguieron las reglas. Empezaron a levantar iglesias donde quiera. Las Asambleas de Dios, después Dios Pentecostal, la Iglesia de Dios Mission Board, la Iglesia Evangélica Cristiana Misionera, las Asambleas de Iglesias Cristianas, según se iban dividiendo, porque se dividieron la Iglesia de Dios Incorporada, que es del que guardaban el sábado, la Iglesia... y esa iglesia de Dios incorporada empezó a dividirse en una serie. Está el Concilio Samaria, está la Iglesia de Dios del Séptimo Día, está la Congregación de Yahvé. Todas esas son divisiones de la iglesia de Dios incorporada, que son iglesias que usan el velo y guardan el sábado. Esas
esa fue la realidad de Puerto Rico. Pero se predicaba el evangelio, no importa dónde estuvieran. Empezaron a levantarse iglesias porque antes la gente no tenía carro, y ustedes van a ver iglesias. Yo estuve en una iglesia en el barrio Cortés de Manatí, que es una de las originales de allí, y esa iglesia estaba en una montaña, y para subir a la iglesia hay 72 escalones. Pero la gente vivía alrededor. Eso era para los que llegaban de la carretera, porque la gente se iba por el monte. Y ustedes van a ver que hoy en día usted se va a encontrar muchas iglesias en los campos que no tienen estacionamiento. O tienen 3 o 4 estacionamientos nada, pero porque la realidad cambió. Pero antes no era así. Estoy dando un poquito de fondo histórico. Las iglesias empezaron a trabajar con personas que venían mayormente del catolicismo o del espiritismo. Y se empezaron a convertir bojachones, empezaron a poner reglas. Cuando el hermano Lugo empezó a trabajar en Ponce, empezó a trabajar en el puerto, en la playa de Ponce, en los puertos de donde venía la gente, y la mayoría, habían una serie de mujeres prostitutas que trabajaban en los puertos con los marinos mercantes, y que se pintaban y que hacían un montón de cosas, y la iglesia empezó a poner reglas para diferenciar a esas personas que se convertían, que venían que se ponían unas cadenitas en el pie derecho y se pintaban para identificarse que eran mujeres, que ustedes las podían contratar, la gente las podía contratar. Y el evangelio empezó a crecer y la gente se empezó a convertir, y de momento la iglesia creció. Se creen que para los años 60 ya habían cerca de 5.000 iglesias establecidas en Puerto Rico. De todo tipo. Y la gente siguió funcionando, la gente se seguía convirtiendo. Pero en los años 80 empezó a ocurrir un fenómeno, un nuevo avivamiento. Y digo avivamiento entre comillas, porque empezaron a levantarse movimientos en Centro y Sudamérica apostólicos. Y crearon un ambiente de euforia donde empezaron a ocurrir las profecías ya sin reglas, sin orden, donde no se respetaba la ética, y empezó a cambiarse el fenómeno de la iglesia, que las iglesias ya no se nutrían mayormente de gente que venía del mundo, sino de gente que se cambiaba de iglesia. Hace unos años a mí me invitaron a dar una charla en una iglesia. Yo creo que Orlando estaba ese día. Y yo pregunté cuántos del grupo que había, cuántos se habían convertido ahí, que venían del espiritismo del mundo, y apenas me levantaron la mano como 3 o 4 personas. Entonces empecé a decir, ¿cuántos vinieron del espiritismo? Un par de personas alzaron la mano. ¿Cuántos me vinieron de los católicos? Otros alzaron la mano. ¿Cuántos vinieron de otras iglesias? Empecé a mencionar, pero un grupo como de 15 o 20 personas no alzó la mano. Y yo le dije, ¿y el resto? ¿De dónde ustedes salieron? Y la persona dijo, es que usted no ha mencionado MI. Usted no ha mencionado MI. Y la realidad es que había un grupo de 15 a 20 personas que habían venido de la Iglesia de Dios Incorporada, y que venían de la iglesia y se habían traspasado o se habían metido. Entonces la gente empezó a moverse porque Dios les hablaba o Dios le daba salida. El lenguaje espiritual, Dios me dio salida. Estaba orando y Dios me dijo que me fuera de esta iglesia para otra. Y ese fenómeno está afectando a la iglesia moderna. Y entonces ustedes están viendo que la lealtad no es la misma. Esos son los fenómenos que está bregando la iglesia, que estamos bregando.
que la gente se divide y empezaron todos los apóstoles. Hay tantos apóstoles, o llegó un momento que habían tantos y tantos apóstoles que ya todos eran iguales porque todo el mundo quería ser apóstol o obispo o profeta. Yo visito una iglesia que me invitan y estoy en el altar y yo fui en cuerpo de camisa, todo el mundo estaba trajeado allí. Y el pastor me alcanza a ver y me dice, Santo, vente conmigo para el altar. Yo le digo, no me quedo aquí en el banco. No, vente, chico, que después la gente va a decir. Y yo digo, pues está bien, me subí. Y me paro al lado de un muchacho, como de 22 años, 23, y me dijo, yo soy el apóstol fulano de tal. Y yo me le quedo mirando. Y le dije, ¿dónde pastorea? Me dijo, yo no pastoreo. Y yo le pregunté, ¿y por qué eres apóstol? Y me dijo, porque tengo una compañía de profetas. Yo no esto. ¿Y tú? Y yo le dije, yo me llamo Santo, le dije. No me llamo Santo. De momento presenta a la novia y la presenta como apóstol también. Tremendo. Tremendo. Cuando el pastor me presenta y habló un poquito de la trayectoria que yo tenía en esta ciudad, él se me queda mirando, entonces tú eres. Y yo dije, no, Santo. Ustedes van a ver que hay muchas aberraciones, porque ahora hay tantos y tantos apóstoles que ya no se conforman con ser apóstoles, sino apóstoles de grandes expectativas, apóstol arcángel, apóstol ángel, porque entonces tenemos gente que le damos cobertura. La cobertura es algo que se vende. Yo he visto papeles donde se le cobran unas tarifas. Si ellos vienen a predicar, etcétera, y caminan y se tienen que quedar en hoteles, el agua tiene que ser filtrada. Si le vas a dar agua en el altar. ¿Cuál es el problema? Que también empezaron a surgir desde los años 60, ya no solamente Billy Graham con aquel mensaje poderoso de evangelismo, o el hermano Gigi en Puerto Rico, sino empezaron a salir los pastores que tenían una capacidad de usar la televisión, los llamados televangelistas, que se convirtieron en multimillonarios y que tenían un show y empezaban, usted veía que hasta escupían la gente y se caían al piso, le tiraban agua, los soplaban y se caían por montones, los mandaban a poner de pie y volvían y le tiraban el gabán y se caían por montones, y todo eso en la televisión. Se decía que eso era un milagro. Se desarrolló la cultura del descanso, que la gente caía en descanso. Y entonces se creaba un ministerio nuevo, la de los pañitos en la iglesia. Cada vez que alguien se caía, le tiraban el pañito para que cubriera todas esas cosas. Le estoy diciendo lo que está pasando en el evangelio antes de entrar. Entonces usted le preguntaba a la persona que se cayó porque fue el Espíritu Santo que lo tumbó, decían, y decía, ¿qué pasó? Cuéntame la experiencia. ¿Te sanaste? Entonces te usaban que Dios durmió, tú usabas la Biblia, Dios durmió a Eva, a Adán para sacar a Eva de una costilla, y que el hermano había caído en descanso. Aleluya. Pastor Eli Samuel de la Iglesia Universal de Jesucristo de Placita. Privilegio. Entra por ahí un amigo. Entra por ahí donde quieran. Uno de los hijos que tenemos por ahí, una persona que amamos. Y empezaron a ver muchísimas cosas dentro de la iglesia. Después vinieron las platificaciones de muelas, que todo el mundo salía oro o de esto, y la gente decía, mira, tengo oro. Mire, alguna de esas cosas pudo haber sido verdad, yo no lo niego. Pero el enfoque era el milagro. Después que las piernas se estiraban,
Fueron pocos los muertos que yo vi resucitar, por decir que no vi ninguno. Pero la realidad es que se convirtió en una moda. Después vinieron los conceptos de las maldiciones generacionales, que empezaron a meterse para hacer gente que iba en trance para investigar su pasado, la familia, y empezaron a reprender y se formaban unos comités de bendiciones generacionales por los diferentes sitios. La iglesia ha sufrido a través de los años. Y empezaron a enseñar que cuando el diablo salía por cualquier orificio, sea a través de vómito, a través de viento, que la gente se tiraba. Y la gente decía, ahí está, el Señor lo está liberando. Y vomitando todo el piso. Eso se convirtió en moda. Y usted dice, uno se ríe, pero vea los programas viejos. Por no mencionar los nombres de todos estos hombres que se convirtieron en multimillonarios, vendiendo cosas, amuletos, y esos son los retos que empezó a enfrentar la iglesia. Y empezó la gente, todo el mundo tenía un llamado, porque a todo el mundo entonces podían predicar la palabra, y Dios no hablaba. Se levantaba un hermano y decía 4 cosas que tocaban el alma de alguien. Recuérdate que hay experiencias que son almáticas, no espirituales, pero son almáticas. Bregan con tus sentimientos. Y la gente le da una palabra, y como la palabra era bonita, yo te he visto llorando. Cuando una mujer le dice, yo te he visto llorando en tu soledad, y yo estoy pendiente de ti, y las lágrimas tuyas no serán. ¿Qué mujer no llora? Cuando yo era pastor en Estados Unidos, vino uno y dice, Dios me muestra que aquí hay un hombre que tiene dolor de espalda, y bajaron como 25 para el altar. Y él lo oró y nadie fue sano. ¿A quién no le duele la espalda? Pero empezaron a jugar con los sentimientos para llenar unos huecos dentro de la congregación, y se fue perdiendo el estudio bíblico, la enseñanza, el adiestramiento dentro de la iglesia. Entonces, el culto se convirtió en una experiencia. Yo me acuerdo de un pastor en Mayagüez que dijo, eran las 10 de la noche, y dijo, nosotros no nos vamos de aquí hasta que no se derrame el poder. Y empezaron a cantar un corito, la gente estaba desesperada por irse, y empezaban a cantar esos coritos una y otra vez, hasta que no todo el mundo se ponía a dar vuelta. Y a la gente le gusta esa vaina. Pero entonces cuando tú enseñas a la gente cómo lidiar, cómo identificar, cómo tener discernimiento cuando hay una experiencia espiritual, cuando hay una posesión de demonios, de verdad, nadie está preparado en la iglesia para lidiar con eso. Y te cogen de punto las mismas personas. A veces pasaban los mismos. Entonces tenían unas cámaras enfocándote constantemente mientras tú predicas, y tú veías que se sentían, porque están saliendo en la televisión, lo están grabando. Entonces eso te pone una presión tremenda, porque hay veces que hay una persona que está empezando a tener y le enfocan la cámara ahí, que está con las lágrimas, entonces de momento abre los ojos y... Son las realidades que están pasando en la iglesia de hoy.
en el mundo occidental. Esa no es la realidad en otras latitudes. Recuerden que la iglesia no se analiza por lo que ocurre en una región nada más. Entonces, ¿quién discierne? ¿Quién puede decir dentro del liderazgo de la iglesia cómo yo enfrento estas cosas? ¿Cómo mantengo una iglesia unida, trabajando unida, bien coordinada, que atienda todos los factores que se dan dentro de una iglesia? Porque la iglesia brega con tantas cosas a la vez. Hace unos años, bastantes años, me invitan a Santurce a predicar. Hubo un devocional como de 1 hora y media, hermano. Uno se drena. Créame, los devocionales extensos te drenan. Terminan casi graves para oír 1 hora de sermón, para después ministrar por gente. Y hay iglesias que se acostumbran 3, 4 y 5 horas en la iglesia. Está bien, si lo hacen y si ese es su estilo y lo aguantan, amén. Pero hay veces que se sacrifica la palabra, el llamado y la administración. O sea, por eso se puso orden, para eso se usan relojes. Para eso se programa. El orden evita el caos. Cuando cada persona en la iglesia sabe su lugar, a dónde persevera, a dónde está. Entonces a la gente hay que enseñarle. Pero ¿cuál es el problema? La gente no aguanta un salón de clase. Porque a la gente lo que le gusta es la experiencia. ¿Qué siento? Hay que se me paran los pelos. Si fuera de la nueva era, dice, siento una vibra. ¿Quién dirige la iglesia? Me invitaron a predicar hace muchísimos años, todavía yo era estudiante, en una iglesia que se llamaba la Iglesia del Dios Vivo en Ponce. Y se levantó una muchacha en el espíritu, dando vueltas por toda la gente. ¿Saben que son términos que se usan en el espíritu? Y empezó a, muchacha como de 18, 19 años, y empezó a pasarle con su pecho encima así, encima de la gente. Y yo era de visita allí. Y yo le dije, con permiso, en el nombre del Señor, ¿tú te puedes hincar ahí? El pastor me vio que yo hice eso, yo era el que iba a predicar. Me regañó públicamente porque en esa iglesia el espíritu no se amarraba. Se le daba libertad. La pararon, la muchacha dio 4 o 5 vueltas más. Había una dama recién operada allí y ella se la llevó enredada, cayó en el piso gritando. Aquella señora, el esposo estaba bien enojado, entonces el pastor miró. Yo me quedé callado, agarré mi Biblia y me fui para mi cajo y me fui y no prediqué. ¿Qué es libertad del espíritu? ¿Dónde se aprende lo que es libertad del espíritu? ¿Dónde se aprende orden, disciplina? ¿Cómo se brega con la gente, con el que llega nuevo, con las damas, con las madres con las mujeres divorciadas, con la gente que tiene sus crisis, que vienen a la iglesia? Y la iglesia tiene que preparar líderes que tengan la visión del Señor. ¿Cómo manejamos los egos en la iglesia? Porque a la vez que alguien piensa que es un líder,
de alta categoría, de alta alcurnia, de altas dimensiones, no se someta a nadie. Solamente estoy dando una introducción. Porque cada persona viene con una historia, con una realidad, con un trasfondo. ¿Cómo rompemos con la gente que fue enseñado o programado? Por ejemplo, en Caguas tenemos, yo no sé si ya todavía está, teníamos una iglesia de los mitas, cerca de la escuela vocacional de Caguas, que ese lugar lo cerraron, no sé dónde están ahora. Por ahí hay un grupo que le llaman el Campito, que hay un hombre que salió de la iglesia católica y dirige el padre Bonilla. Ahí hay unas cosas internas y un secretismo, códigos de silencio, que no pueden revelar nada de cómo hacen el culto. Está la carpa en Calley, que tienen una de las antenas más grandes de transmisión y transmiten para Centro y Sudamérica, que vienen de la enseñanza de William Branner. Gente que viene con una dependencia emocional de los pastores y de momento te llegan a otra iglesia desesperados. Están buscando una iglesia por allá donde. ¿Cómo nosotros lidiamos con esa gente que te llegó de un trasfondo lastimado? Que a lo mejor violaron hasta niños en escuelas bíblicas, en otros lugares, o los molestaron, o lo hicieron, y hubieron pactos de secreto. No salió a la luz pública, no hubo una disciplina, no hubo una corrección pública, porque si un asunto se convierte en algo público, la corrección tiene que ser pública. A veces que usted puede disciplinar a nivel calladito, porque no queremos lastimar a una persona, pero si hay un escándalo, la iglesia tiene que establecer una posición pública sobre eso. Cuando un pastor deja a su mujer y se enamora de una nena de 15 años que todavía no ha tenido los 16, se manipula a la gente. Los padres están a favor de que fue Dios el que movió eso. Y tienen que esperar que la nena tenga 16 años para casarla con el pastor. Dejó la otra, el asunto se convirtió en algo público porque había una demanda de 7 millones de dólares. Eso es la prensa salió. Si iglesia está en Caguas. ¿Y por qué la gente no se va? A pesar de que es un escándalo, una situación, porque hay una adicción de la gente. ¿Por qué se cree en la mentira en vez de creerse en la verdad? Esa es la realidad que estamos viendo en nuestro país, donde quiera. Situaciones. Mire, cualquier ser humano puede fallar. Cualquiera. No importa quién sea. En una área de descuido puede haber pecado, pero la iglesia no lo puede aplaudir. Tiene que corregirlo y lo vamos a amar, le vamos a dar la oportunidad que se levante. Pero la iglesia tiene que estar bien enseñada. No lo vamos a dejar predicando todavía. Porque usted y yo podemos fallar. Pero hay que enseñarle a la gente la verdad, que usted tenga el derecho a preguntar o a cuestionar, pero también tiene la capacidad de trabajar en equipo, de obedecer, de trabajar en orden, en programa, porque trabajo bajo el liderazgo de unos ministros y de una visión.
que somos parte para bendecir a otros. Esa es la realidad que hay en la calle. No importa en qué barrio sea. En Puerto Rico hay cerca de 750,000 a 1,000,000 de descarriados que tienen historia. Pregunten, ¿por qué se fueron de las iglesias? Piensa en su familia. ¿Cuántos de la familia que usted conoce fueron de la iglesia alguna vez? O se metieron en otra iglesia que les permitan todo lo que hacen. Las iglesias inclusivas, porque esas son otras que también tenemos en Puerto Rico. Nosotros tenemos una mogolla. Ecuménico. Gente que tiene un sincretismo, que hay espiritismo con Biblia dentro de la iglesia. Entonces uno tiene que empezar a trabajar con los que nos llegan, que no nos llegan todos a la vez, nos llegan por filtración, nos llegan poco a poco, con su historia, y usted los ve ahí, los ve sentados, a veces lloran, a veces están quietos en una esquina, no tienen miedo de hablar, hasta que no se abran y hay que amarlos. Pero necesitamos líderes para trabajar con toda esa gente. Esos modelos de culto al estilo greco-romano, donde la gente se proclamaba semidioses y prácticamente no había ninguna relación con el pueblo. Yo tuve que hacer un trabajo cuando estaba en el colegio bíblico sobre gobiernos eclesiásticos comparados y me tocó los mitas. ¿Cómo se gobernaban? Y yo fui un hombre que se llamaba Amós. Me dio un tour por la iglesia y me dijo cómo se gobernaban, cuál era el sistema de gobierno que tenían, porque hay gente que no sabe ni qué gobierno tienen en la iglesia. Y él me dijo cómo trabajaban, me atendieron muy bien, pero vi cuando de momento que sale Aarón de donde estaba, todavía Aarón estaba vivo, y empezaron la gente a besarle las manos cuando él caminaba por la iglesia. Aaroncito, Aaroncito. Cuando el respeto se convierte en adoración, hay que tener cuidado. Los pastores y los líderes se equivocan. Diga, yo me equivoco. Yo me equivoco. Nosotros no podemos dar culto a la personalidad. Ni los ángeles aceptan adoración. Ay, que mi pastor es tremendo. Tremendo ser humano. Se va a cometer el error. O mi líder. Pero a la gente no le enseñan eso. Porque a la gente lo que quieren es tenerlo atado, sugestionado. Y una cosa es respeto, orden, trabajar en equipo, y otra cosa es la pleitesía. Y estas cosas yo las voy a enseñar. El tiempo que me quede, las enseño. Pero la gente está abriendo los ojos y demanda integridad. Mientras más se prepara, la realidad ha cambiado. Ahora la gente está preparada. A veces la gente sabe hasta más que usted. Pero el que llegó a una iglesia, hay que desintoxicarlo de todo el veneno herético que tienen. Y después que ellos se sanen, empezar a disipularlo, empezar a sanarlo y empezar a adiestrarlo para una tarea, para reconocer que tienen un llamado. Me he llamado gente que me dice, pastor, a mí me dieron una palabra, tengo un llamado. ¿Llamado para qué? ¿Sabes el costo del llamado? Cuando yo sé discernir lo que es una palabra profética a lo que es un para bien, de lo que alguien quiere, me desea algo bueno a mí. Sé lo que Dios nunca me va a pedir
Dios nunca me va a pedir que deje a mi esposa para casarme con otra muchacha más joven. Nunca. Ni que me vaya de una iglesia para otra. A menos que no tengas un llamado o un ministerio en algún lugar para levantar una iglesia. Ahora tú te puedes ir si te da la gana, porque la iglesia no es dueño de la gente. Pero que no me vengas con la manipulación de que Dios me dijo. Eso es lo que estamos viendo en la iglesia de hoy. Gente escupiendo personas, saliva santa, hermano. Y la gente se lo cree. Ah, que Cristo lo hizo, está bien. Pero uno tiene que tener cuidado. Si es de Dios, la gente va a ser sanada. Si es de Dios, va a haber una liberación. Pero si se convierte en un patrón. Entonces, ¿cómo yo identifico esto? Dios te está demandando que la iglesia sea un modelo sano para que nosotros podamos tener ministerio sano. Dios nos llamó para servir a las ovejas y a no servirnos de ellas. Mire, Emanuel está experimentando uno de los crecimientos más bonitos desde que yo llevo aquí 36 años. Y han habido varios avivamientos a través del tiempo donde la iglesia se ha llenado. De momento ha venido una situación donde la gente se emigra para Estados Unidos, la gente se muere. Nosotros tenemos una iglesia grandísima en el cielo. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Construir un templo? ¿O ganar almas para Cristo? Para el reino de los cielos. Usted no sabe quién es un convertido. Hay gente que te llega a la iglesia porque como hay gente que se mueve de un lugar a otro, usted no sabe si esa persona tiene algún conocimiento previo, y en Puerto Rico son muy pocos los que no saben nada del evangelio. Que llegó contaminado porque su mamá fue pentecostal o fue adventista o fue testigo de Jehová. Aquí ha venido gente que sus familiares son testigos de Jehová o adventistas o guardaban el sábado. ¿Cuánto tiempo toma trabajar con una sola persona para que cambie su manera de pensar? ¿Cuánto tiempo toma? Los estudios dicen que de 3 a 5 años. Que llegó del catolicismo, usted va a ver gente que todavía aquí hablan como católicos. Todavía gente piensa que no es pecado orarle a María. Hay gente que dice, mis hermanos católicos son hermanos, se aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y se arrepintieron de sus pecados. Pero la gente como quieren ser tan buenos, los incluimos a todos. Y tenemos que seguir trabajando con ellos, enseñando la palabra constantemente. Pero la iglesia tiene que empezar a hacer claro el llamado. Dios nos ha llamado a cuidar la gente. Mire, el primer año que se levantó Emanuel, nosotros ganamos 7 personas. 7 personas. Visitó mucha gente.
porque la iglesia nueva la visita mucha gente, vienen a ver qué está pasando. Ahora no sé cómo está el asunto, pero cuando nosotros empezamos, y estaban en una marquesina, empezaron a venir vecinos, gente que conocía, gente que venían de otras iglesias. Algunos te decían, estamos buscando un sitio, nosotros tenemos un ministerio, estamos buscando un sitio, somos músicos, estamos buscando un sitio, para ver si tú le hacías alguna invitación o algún ofrecimiento. El hermano Antonio y la hermana Antonia Hernández, que todavía ya vive, donde empezó la obra, no eran creyentes. Su hija Leticia sí, pero no estaba, iba a veces a las 400, pero no tenía una membresía responsable. Grace, que iba también a diferentes iglesias, pero hizo una membresía responsable, y su mamá la alcanzamos y a su hermana la alcanzamos. Y a otra señora que también se llamaba Antonia Hernández. Nosotros tuvimos, de las primeras 6 mujeres, 3 se llamaban Antonia Hernández. De esos bautizamos 3 al principio, y después se dieron un segundo bautismo de 3 más. 6. Poco a poco. Enseñándole, cantando. No tuvimos músicos. A veces el hermano Harry, un pianista que es del conservatorio, Harry Aponte, que es muy conocido, venía con sus papás aquí y nos ayudaba. Nunca fueron miembros oficialmente de la iglesia, y ellos nos trajeron a Raúl y a Betty, que ella fue secretaria de la iglesia. Ellos viven todavía. Y la iglesia fue, en esas transiciones, venían algunos, se quedaban y seguíamos trabajando, pero a los nuevos los seguíamos trabajando y enseñándoles. Cuesta tiempo. Como cuidar un bebé. Primero usted está en la barriga, después se va formando. Cuando nace, usted lo tiene que cuidar, lo tiene que alimentar. Toma tiempo. Vimos iglesias que se abrían esta semana, y 3 meses después tenían 150. Pero usted podría preguntarle, ¿de qué iglesia tú eras antes? Todos eran de otras iglesias. El Espíritu los movió. Y los movió por 3 o 4 meses, pero se estaban disgustados y después se iban por otro lado. No perseveraban. Levantar el cimiento, levantar el fundamento toma tiempo. No todo el mundo es fundamento. Mucha gente visita, mucha gente es simpatizante. La gente es seguidor a la distancia, pero no se compromete. La membresía es compromiso. Es entendimiento de que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Que tengo un lugar, que tengo una función. De eso es lo que vamos a estar hablando en la semana siguiente. Que yo tengo algo que compartir. Y es en el trato con la gente que empezamos a pastorearla sin egoísmo, entregándonos todos sin reserva. Todo el que llega le pertenece al Señor, y nosotros solo somos unos administradores del rebaño. Y como buenos administradores debemos desear que cada oveja, la gente, pueda desarrollarse al máximo. Por lo tanto, tenemos que darle el alimento idóneo que les haga crecer libre de debilidades, la protección de vida, cuidarlo, protegerlo. Por eso cuando usted ve que hay una muchacha bonita que por ahí de momento empiezan a llegar unos marchantes por ahí, tú no sabes de dónde salieron esos satélites. Y tienes que estar pendiente, que no lastimen a la hermana que está divorciada, a la hermana que está de esto. Uno tiene, porque uno no quiere que se lastimen, y nos convertimos en protectores de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Por
Porque esto es un proyecto a largo plazo. La iglesia es un proyecto a largo plazo. Cada uno de ustedes llegó aquí de una forma diferente. Pero no todo el mundo venía conociendo la visión que hay en Emmanuel. Ustedes venían con otra visión, con otro formato, con otro orden de culto. Y esa es la realidad de la inmensa mayoría de las iglesias. Iglesias donde no se daba cuenta, donde no se rendía cuenta. Y ustedes llegan y ustedes analizan la iglesia. Y ustedes están mirando ahí los primeros días. Y es normal que nos busquen. ¿Cómo se hace el culto? ¿Se manipula a la gente o se le habla claro? Uno pasa la vista. El que llegó, cómo se sintió, y está mirando y se sientan atrás y ven todo lo que pasa, ven los hermanos que se pasan en el celular jugando. Hasta que no, y se están mirándolo. El de atrás ve. Y el pastor predicando y él está en Facebook, o en Instagram, o en otra cosa. Y el nuevo está mirando todo eso, está analizando. Ahora, también el nuevo se da cuenta, ese no es de la iglesia, ese es un familiar. Qué vergüenza ser de la iglesia. Pero eso lo están viendo el nuevo. Cómo se conducen en la iglesia. Cuando hay alguien en crisis, no hay una palabra más poderosa de predicación que cuando se atiende a una persona que está en necesidad. Que no se le da la espalda a nadie, que se le ayuda a crecer, que no se hace discrimen, que no estamos pendientes a ver quién se cortó el pelo, quién le pasó esto. Le enseñamos que vistan con vergüenza. Por eso es que a veces le decimos a la gente que vista con vergüenza. No vamos a entrar en el legalismo, pero si usted viene para la iglesia, venga con ropa. Porque todo habla de nosotros. La Biblia dice y describe que la iglesia tiene enemigos naturales de afuera y de adentro. Hechos capítulo 20. Lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, dice Hechos 20:28. Y dice, y aún dentro de la misma iglesia se levantarán hombres para poner impedimento. Uno tiene que estar pendiente. Si los números son correctos, casi la mitad de las iglesias que hay en Puerto Rico son producto de división. Que a alguien se le llamó la atención, que tenía carisma, que era músico, que predicaba bien, porque cualquiera puede predicar bien. No todo el mundo pastorea bien. Pero hay gente que predica bien. Que tiene una palabra, un verbo, un carisma que te llora. Pero no te pastorea. Cuando llega el momento de la crisis no aparece. Si la oveja tiene poca lana, la dejan para lo último. Eso es lo que hay en la calle. Y la gente está buscando iglesias buenas. Se ha metido la idea errónea de que tiene que haber un avivamiento previo a la venida de Jesucristo. Y lo que la Biblia nos dice, que en los últimos días serán como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, y allí no había avivamiento. No había avivamiento. Pablo le dijo
a la gente en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gente reclamando ser falsos Cristo, y a muchos engañarán. Eso dice Mateo 24. ¿Cómo la iglesia identifica eso? Ustedes van a ver que en los próximos días yo voy a estar hablando sobre lo que es el ministerio del maestro. Porque ahora hay demasiado de muchos profetas, demasiado de muchos apóstoles, pero no hay maestro. Usted no oye a alguien que el Señor me llamó, me dio un llamado para ser maestro. Muy poco. Yo oigo muy poco de eso. Y algunos, ya no, nadie quiere ser evangelista porque no hay evangelista. El último gran evangelista en Puerto Rico posiblemente haya sido Gigi Ávila. Hay unos cuantos más que son buenos predicadores, carismáticos, pero un evangelista es que gana almas, no que le predica a la gente de la iglesia. Hay un montón de predicadores itinerantes. Yo dije esto por la radio y me lo vieron. Yo le dije, esos no son evangelistas, son predicadores itinerantes. Yo soy un predicador itinerante, porque yo hago un itinerario y me invitan y voy. Y enseño. Pero, ¿qué es una conversión? Eso lo tenemos que definir en la iglesia. ¿Qué es una conversión? El que pasó al frente. Usted oye a todo el mundo. Mire, si usted suma a todo lo que la gente dice que se convirtieron en Facebook, hubo, hermano, el cielo, la nube estaba bajita. Son palabras espirituales. La nube estaba bajita, se convirtieron bien. ¿Dónde están? Están perseverando. ¿Quién los está atendiendo? ¿Quién los está cuidando? La iglesia tiene un programa de discipulado. La iglesia le está enseñando la palabra, haciéndolo responsable, que usted viva por convicciones y no por emociones. Eso tú llamas a alguien que estoy frío. Síndrome de la nevera. Me siento triste. Pues diga que está triste, vamos a estar con ellos. La Biblia dice que si hay alguno triste entre vosotros, hay remedio en la Escritura. Visite gente. ¿Está usted dispuesto a ser parte de la congregación para contrarrestar los poderes de las tinieblas? Hermano, estamos en días que son muy difíciles. Miren, en 2 meses han habido más de 12 o 15 terremotos. Algunos volcanes que se están activando. Inundaciones en China, en Japón, en Filipinas. Terrible. Y mientras sean por allá lejos, no nos mueve mucho. Ya están empezando a preocuparse porque hay una por ahí que parece que está en la trayectoria, y como hay un montón de baterías que no se han vendido, le van a empezar a meter miedo a la gente. Y con racionamiento de agua y con problemas de generación de energía eléctrica, entonces empieza la gente a desesperarse y la gente pierde su paz, dejan de congregarse, dejan de tener disciplina, no tienen un orden de prioridades con su vida. Todo eso es Puerto Rico. Esa es la realidad. Entonces se mueven por la emoción. El Señor me dijo. Cuando hay una enseñanza correcta, las personas estarán apercibidas y preparadas para enfrentar los inconvenientes e identificar a las personas que llegan con malas intenciones a la iglesia. El pastorear un grupo de creyentes es una responsabilidad a largo plazo. El fruto de nuestro trabajo se apreciará después de un tiempo de cuidado intenso y bien planificado.
Aquí hay gente que están pasando por situaciones en la iglesia que demandan un cuidado específico y constante. No solamente orar por ellos. El administrador no cría las ovejas para que le alaben o le sirvan a él. Tiene que estar preparado para que en algún momento el dueño del rebaño disponga de sus ovejas como a él le guste. El dueño Jehová es el que tiene el derecho y el control sobre la vida de las ovejas, no el pastor de una iglesia local. Amén. Entiendo que hacer esto no es fácil y aplicarlo como un estilo de vida en la iglesia tampoco. Porque la tendencia generalizada desde los años 80 para acá es crear pequeños reinos. La iglesia de fulano. Mi iglesia sí es buena. Cuando nos creemos que somos dueños de algo, disponemos de las cosas y de las personas como mejor nos parece, por adelantar los intereses individuales. Miramos nuestros propios beneficios y no nos importa a quién nos llevemos por delante con ellos, a menos que tengamos algún beneficio personal. La gente no hay un amor sacrificial por la gente. Esa es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia. La gente tiene pena por la gente, pero no tiene compromiso de ayudarlo. Ahora si tiene compromiso, si tiene un micrófono, usted lo ve. ¡Ah! Pero ¿quién se puede quedar con un encamado? El Señor te lo trajo. Un ambulante. Ay, que yo no puedo ni buscarlo ni llevarlo. Lo amo, pero que otro lo busque, que otro lo alimente. Los discípulos le dijeron: Señor, la gente tiene hambre, llevan 3 días siguiéndote. Haz un milagro. Y Cristo les dijo: denle ustedes de comer. Ustedes son responsables. A mí me toca. Porque queremos. ¿Cuántos años alguna vez se han tirado? ¿Se acuerdan? Yo cuando ustedes eran chiquitos habían piñetas, ¿verdad? ¿Cuántos cayeron en esas luchas de agarrar unos dulces debajo de una piñeta? ¿Alguien? ¿Ah? Ok. Uno trataba de coger muchos dulces y mientras cogía uno, se le salían otros. Y el del lado te agarraba de los que ya tú tenías. ¿Te acuerdas? Y peleaban. Y hay veces que las iglesias están buscando impactos grandes. Ahora la moda son los salvicajos de oración. ¿Cuánta gente hemos ganado con eso? Son preguntas, no estoy diciendo que es malo, pero eso es un evento de una sola vez. Y a nosotros nos gustan los eventos de una sola vez. Por eso la gente no quiere casarse, porque son compromisos de todos los días. Cuando tú te levantas por la mañana y le miras la cara a la que está al lado tuyo, espérate, todavía yo estoy casado. Me tengo que levantar, tengo que trabajar, es un compromiso. Tener hijos es un compromiso de todos los días. Un préstamo es un compromiso. Y un ministerio de la iglesia es un compromiso. ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Lo vamos a atender? ¿Lo vamos a atender? Nos toca a nosotros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos días. Nos toca a nosotros.
El dueño Jehová es el que tiene derecho y el control sobre la vida de las ovejas y no el pastor. Y nosotros tenemos que ser responsables con eso. Cuando trabajamos con la visión correcta y sabemos que tenemos que dar cuenta de lo que hicimos con la encomienda que nos esmeramos en hacer la voluntad del Señor que nos envió. Mientras más hablo con pastores, más descubro que la inmensa mayoría de la gente no quiere que las iglesias crezcan porque hay responsabilidad, pero quieren fama, quieren ser reconocidos. Te dicen: yo soy pastor, o yo soy apóstol, o yo soy profeta. Pero ¿qué estás haciendo con la gente? La iglesia es responsable de la gente. Y hay veces que cuando tú enseñas estas cosas, la gente te cierra puertas. No hables de eso, porque me pones en evidencia. Queremos ayudar a la iglesia, queremos crecer, queremos asumir responsabilidad. Si alguna gloria tiene un pastor, un maestro, es ver que sus discípulos se desempeñen con éxito, poniendo en práctica lo enseñado por Jesús o enseñado por el pastor. Yo cuando veo un jovencito, una nueva generación, yo no sabe la alegría, yo los escucho, yo soy muy atento en la predicación. Y más cuando es un hijo, cuando es un nieto, cuando es un muchacho joven, cuando es alguien de la iglesia que pasó por el proceso. Aquí hubo una hermana que partió con el Señor, mi hermana Sonia, la tía de Kevin. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Sonia? Murió de cáncer, 50 y pico de años. Yo le dije un día a Sonia: quiero que nos predique el siguiente domingo, y me dijo: ponga a mi esposo. El esposo era abogado, que él tiene palabra. Y yo dije: no, yo siento que tú prediques, porque yo estoy viendo algo que tú no estás viendo. Me baja la vista y me dijo: pastor, voy a hacerlo en obediencia. Y predicó. Sonia se convirtió en una predicadora fina en esta iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Fue parte del cuerpo de ancianos. Murió con gallardía, enfrentó el cáncer. El día antes de ella morir, el pastor Obed, el pastor Junior, estuvimos en su casa, creo que le dimos la Santa Cena, si no me equivoco. Ya en Humacao. Empezó a visitar gente, a atender gente, a compartir con la gente, a ayudar a la gente que estaban en los procesos de disciplina en la iglesia. Y se convirtió en un pastor. Como 6 meses después de haber predicado, aquella vez me dijo: pastor, ahora yo estoy viendo lo que usted vio. Cuando usted se le da una responsabilidad porque está viendo el Señor algo y está usando a los pastores para que usted trabaje dentro de la iglesia y que usted pueda hacer de bendición a otros. Todos los ministerios, todos, son para bendecir a otras personas. Todos los dones son para otros, no para mí. No es para yo decir: tengo este don. Me llamó un señor como a las 1:00 de la mañana de New Jersey, por allá. Me despertó porque iba a estar por la zona en Massachusetts donde yo era pastor. Me dijo: pastor, yo fluyo en los 9 dones, me dijo. No que yo lo tuviera, eso es terrible, hermano, eso. Y yo le digo: el de discernimiento también.
Me dijo, sí, pastor, ¿y por qué me llama a la 1 de la mañana? Yo no lo conocía. Gente que tienen tantos dones. Soy profeta, yo soy profeta, y ahora te lo ponen en Facebook, profeta tal. Porque da unas palabras. Palabras que tenían amarrar. Y de momento dice, la solté, solté una palabra. ¿Tú no has visto eso? Le solté una palabra. La tenía amarrada. Cambió vida, se convirtió en alguien, transformó el corazón de alguien o le dio motivación. Y todo el fruto del Espíritu Santo es para otro. Los ministerios, los dones, todo lo que se hace, el trabajo con la juventud, el trabajo con la niñez, usted está forjando el carácter de alguien. El que nos cuida en el estacionamiento está buscando nuestro bienestar. Esto no le puede dar coraje porque lo mandan a mover el carro. No le puede dar coraje si le dice, hoy tú no vas a cantar, van a cantar otro, porque hay que darle oportunidad. Hay gente que piensa que las cosas son de ellos. Uno tiene que bregar, claro que uno se va a resentir. Porque esto es terrible, uno brega con una naturaleza humana que es terrible. Pero lo que Dios tiene para ti, no hay diablo que te lo quite. Y Dios te trajo a Manuel. Dios te trajo a Manuel. Este joven que es pastor de una bonita iglesia en Placita de Junco, lo conozco desde hace un ratito, cuando todavía no era pastor. Y hemos tenido largas conversaciones, él y su esposa Zenaida. Y hay otro grupo de pastores por ahí también. Porque cuando tú entiendes que Dios te está llamando para algo, tú te empiezas a preparar. Esto no es emocional. Si Dios te está llamando para el evangelismo, lee, escudriña, obedece, sal a la calle. Hay gente que quiere en el púlpito. Este podio tiene nombre. Pastor Santos Jr. Y él, en esas misericordias, nos deja que otros también lo usemos. Pero la responsabilidad de él. Que es una responsabilidad que él delega y la comparte, pero es de él. Él le va a dar cuenta a Dios de este ministerio. Y si él delega una responsabilidad en usted para que dirija algo, Dios le va a demandar cuenta a usted de lo que él delegó sobre su vida. Usted puede decir que no. Claro que sí. Que queremos que sigan viniendo para que no diga que el pastor se encampa. Pero es responsabilidad. Yo tengo que entender eso. ¿Cómo yo puedo ser bendición? Y aunque yo tengo una opinión distinta, yo hago las cosas. Déjenme terminar con una ilustración. Hace muchísimos años me invitaron a predicar en un día del pastor, en una iglesia. Y yo le dije a alguien que se lanzara aquel día una danza específica para el día del pastor. Mi esposa le dio esas instrucciones. Cuando llegamos a la iglesia, que se dio la parte a la persona dijo,
Me dieron estas instrucciones. Pero yo le oré a Dios. Y Dios me dijo que lanzara esta otra. Preciosa la danza. Preciosa. Pero nunca más la puse a danzar individualmente en ningún sitio porque no sigue instrucciones. Esa orden es importante. Va a llegar el momento, ella pudo haber llamado y decir, siento esto, siento lo otro, puedo hablar de esto. Y si tú hubieras insistido, pero cuando hay una visión y hay un enfoque y hay una norma, uno tiene que aprender a seguir direcciones, porque eso nos ayuda. Usted no puede manipular de que fue Dios quien dijo esto o lo otro. Hay que tener cuidado con esto. Porque usted trabaja en un equipo. Va a llegar el momento donde usted hace las cosas tan bien que el pastor le va a decir, usa tu criterio. Prepárate algo, tú lo organizas. Porque ya probaste que fidelidad. Yo le voy a mandar me salí, pero le voy a mandar el bosquejo para que, Yajaira, tú vas a hacer un grupo de WhatsApp o algo con esa gente que te digo todo eso y yo te envío es preguntando, no mandando. Para enviarle, léalo, lea las cosas. El pastor hizo algo con inteligencia artificial, fue. Algo así. Como un resumen de esto también, que a lo mejor lo puede compartir. Pero yo lo que estoy dando es un preámbulo de lo que vamos a compartir en los próximos días. Vamos a hablar de lo que es el llamado, de lo que son los llamados especializados, lo que es, vamos a estar hablando de lo que, todavía vamos a seguir hablando de la realidad que vive la iglesia. ¿Cómo bregamos con estos fenómenos? Porque queremos una iglesia sana, para que sane, para que sea de bendición, para que esté libre de divisiones, de contiendas internas, de chismes, que nos podamos mirar a los ojos y aunque tengamos diferencias, porque las vamos a tener. Porque hay gente que piensa que los gobernantes que tenemos son buenos y nosotros podemos tener diferencias, pero nos tenemos que amar. Dígale que está a su lado, me tienes que amar. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que bendecir ahora. Amén.